No, mi hermana Dayana, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que bendiga tu Gloria a Jesús, familia, aleluya. aleluya, tu esposo, tus hijos, todo lo que haga, todo lo que emprenda, sea bendito por el Señor, tu entrada, tu salida. Gloria a Dios, toda tu familia, que la gracia del Señor Jesús nunca se aparte de tu vida y que estés creciendo siempre en esa gracia. Amén. Amén, Gloria a amén. Dios. Bien, mis amados, damos gloria al Señor. Inmediatamente queremos pasar a nuestra hermana Geomeris, que estará dando la introducción a la clase del día de hoy. Hoy estará con nosotros entonces nuestra hermana María Cristina Luciano Santana, con la exposición del tema que corresponde al día de hoy del Números capítulo 30. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Rápidamente vamos repasando lo que hablamos anoche. Uno de los puntos principales que vimos fue lo que se conoce como la Santa Convocación del séptimo mes, o también conocida como la Fiesta de las Trompetas. También hablamos sobre el Día de la Expiación, que se celebra el séptimo mes, el día 10º, y también hablamos de lo que es la fiesta de los tabernáculos, que que empieza el séptimo mes, el día 15, con una duración de 8 días. Esa es la fiesta, eh, este, eh, que también conocemos como la Santa Convocación del octavo día. Bien, recordemos que el día de la expiación era aquel momento que se tomaba en solemnidad para recordar o tener este respeto por los animales que se estaban sacrificando y lo que representaban esos animales. También mencionamos la conexión que había entre esos sacrificios y nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien. Bueno, con este paso entonces le damos paso a nuestra hermana María Cristina, que estará con el capítulo que corresponde al día de hoy, Números, capítulo 30. María, si estás hablando, no se te escucha, estás muteada. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos, en este día. Gracias a Dios por la oportunidad que me concede de traer un poco de conocimiento de su palabra, así mismo como yo he aprendido mucho. Así mismo espero que en esta noche cada uno de ustedes junto conmigo podamos aprender y meditar en las maravillas de Dios a través de su palabra. Amén. Amén. ¿Pueden ver la pantalla, mis hermanos? Sí. Sí, sí. Ok, hoy estaremos hablando de fundamentos bíblicos, libro de Números, capítulo 30. Y este libro trata, one second, este libro se llama La Ley de los Votos. Y recuerdo que en Levítico también estuvimos estudiando un tiempo anterior de la Ley de los Votos. Escúchame, Cielo, pero no hemos escuchado el audio Sí, todavía. mi amor, sí, Ah, I ok. know, one No. second. Oh, sorry. Ok, estuvimos en Levítico o a principios de número también estuvimos viendo sobre la ley de los votos también, de los votos que la gente suelen hacer en ese tiempo, solían hacer al Señor. Hoy estaremos entonces estudiando sobre la ley de los votos
en el capítulo 30. Hermano Jorge, si usted puede ayudarme con el audio de la Biblia. Entonces, por favor, deje de compartir para yo entonces ponérselo. Ok, ahora mismo. Ujú. Gracias. Ok. Bien. Entonces vamos a poner, permítame poner el capítulo, el libro de Números, capítulo 30. Ok. Excelente. Bien, pues entonces vamos a empezar con la lectura, ¿verdad? Empezamos con la lectura ya, María. Amén. Ok. Pues leemos la palabra del Señor en el nombre del En nombre Padre, del Hijo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Capítulo 30. Ley de los votos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos, y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello, y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Amén, 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 amén. Pudieron escuchar, mis hermanos, sobre la ley de los votos. Ley de los votos. Amén. Este capítulo da introducciones respecto a las promesas y juramentos Puede especiales. compartir ya. Ok.
Amén. Introducción. En este capítulo 30 del libro de Números, estaremos estudiando sobre la instrucción que fue dada a los príncipes de las tribus de Israel para compartirla con el pueblo, entre ellas normas del Señor para cumplir promesas, votos y juramentos. En este capítulo, Moisés enseña a los líderes israelitas cómo una persona puede liberarse de un voto o cancelarlo. Este capítulo da introducciones respecto a las promesas y juramentos, en especial las promesas hechas por mujeres solteras y casadas. Eso lo podemos ver en el 16. En aquel tiempo, una mujer soltera vivía bajo la autoridad de su padre. Una mujer casada vivía bajo la autoridad de su esposo. Eso está en Números 6 del 8 y 10 al 15. Por lo tanto, cualquier promesa que ellas hicieran dependía de la aprobación del padre o del esposo. Las viudas y las divorciadas eran responsables de sí mismas. En número 3.2, que nos muestra este capítulo. Es el mandato del Señor referente a los votos. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. No quebrantará su palabra. Un voto delante de Dios no es una cosa pequeña. Dios expresamente ordenó que Israel debía ser cuidadoso de mantener sus votos y de cumplir cada juramento hecho. Y podemos ver estos votos, como le estaba diciendo ahorita, que en Números se menciona estos votos. Y podemos ver, no sé si alguien me puede decir qué entiende por ligado, si saben la definición de a qué se refiere cuando dice juramento ligado a su alma. Eh, si saben qué quiere decir esto. Hello. Hello. Sí. Hello. Yo pienso que cuando el juramento legado a su arma quiere, para mí, yo pienso que cuando tú dices una cosa y Ujú. pronto, Sí, lo escuchamos. conforme a lo que tú dices, y tú haces ese juramento delante de Jehová, tú no puedes no hacer otra cosa, porque ya tú lo juraste conforme a tu arma, conforme a tu conocimiento, a lo que tú estás diciendo delante de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, me pongo a mí, yo cuando estoy en mi trabajo, como yo he puesto todo la voluntad que sea del Señor lo que yo hago, entonces cuando estoy en mi trabajo, y de verdad, hermano, créame que cuando yo estoy haciendo algo, Y, y si yo estoy rápido, digo, pero que es una cosa pequeñita que, bueno, que ya yo sé que Dios lo está mirando, aunque aquella persona no lo vea porque es tan pequeña. Yo estoy mal, yo hago de que, bueno, lo voy a dejar así, pero no, es algo me llama para atrás. No, hazlo como tú tiene en tu mente que porque yo le apuesto a mi Señor, todo lo que yo haga en el nombre de Jesús sea conforme a tu voluntad. Entonces, esa voluntad siempre me viene en mi mente. No, porque yo le dije a mi Señor que conforme a su voluntad, no puedo hacer otra cosa y tengo que devolverme a hacerla. Entonces, yo creo que esa es la palabra que para mí, que me está, que a través de este capítulo y tú lo estás explicando, me está enseñando. Amén. Amén. Bueno, Yo la, también eh, pienso, sierva, que un juramento ligado a su alma es cuando tú haces una promesa en presencia de Dios y en presencia de otra persona, ¿no? ok, eso es
porque hay votos. Ahora, la palabra, la definición, hermana, entiendo lo que usted dice y la hermana Raiza, pero cuando habla de ligado, es como unir y atar. Ujú. Entonces aquí no está hablando de hacer votos. Entonces dice el mandato del Señor referente a los votos. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligado, o sea, atado, o sea, cuando tú haces un voto es como que tú lo estás atando, que tú te Ujú. atas a ese voto. Y mayormente al de Dios, porque estamos hablando del voto a Jehová. Sí. Y ya vamos a dar la definición de lo que es un voto. Entonces, a veces uno dice, cuando uno le esté con este capítulo, tú dices, hiciere juramento ligando. Ligando, en la palabra ligar, en la Biblia proviene del latín ligaré, que significa unir o atar. Unir. Ujú. O atar. Entonces, lo que quiere decir que cuando una gente hacía ese voto, hacía un voto a Jehová, automáticamente se estaba ligando, se estaba atando a cumplir ese voto. Amén, ok. Amén. Entonces, Amén, vamos a amén. definir ahora la palabra, ¿qué es pagar votos según la Biblia? Un voto es una promesa específica hecha a Dios, un pacto hecho algunas veces voluntariamente en tiempo de dificultad. El voto puede ser dar un regalo o hacer algo que le dé honor a Dios, hacer algo en su servicio o quizá abstenerse de hacer algunas ciertas cosas. Ujú. Entonces, esa es la definición de voto. Y en ese tiempo, en el Antiguo Testamento se hablaba mucho del tema de los votos y el Señor le enseñó al pueblo a hacer votos, a hacer juramento. Y, y aquí podemos saber, algunas personas hoy en día creen que los votos y juramentos son permitidos para cristianos, que no son permitidos por cristianos en este tiempo. Pero volviendo atrás, los votos, el Señor se lo estableció al pueblo de Israel. Mayormente era que el Señor, para que ellos se sintieran comprometidos con el Señor. Porque recordemos, si hemos venido mirando la trayectoria del pueblo de Israel, y nos ponemos a ver los sacrificios, todo lo que el Señor le exigía, el cómo consagrarse, el cómo no pecar, el cómo esto, era porque realmente el pueblo necesitaba la dirección de Dios. Dios necesitaba comprometer al pueblo a que no pecaran, a comprometerse, porque cuando nos comprometemos con Dios, hacemos un voto y ya dijimos que puede ser algo, ya sea algo que tú prometes, bueno, Señor, si vamos a poner, yo consigo empleo, eso es un voto. Si yo consigo empleo, yo te prometo que yo en mi primer salario te lo voy a dar completo. Eso es un voto. Ujú. Ya tú le estás diciendo al Señor que si Él te provee ese empleo, tú le vas a dar el salario. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces cuando estamos en dificultad, prometemos algo, pero luego que el Señor nos los da, nos olvidamos de eso que le prometimos, el voto Ujú. que le hicimos al Señor, porque casi Ujú. siempre los votos venían acompañados de situaciones difíciles, Ujú. De una necesidad. de una necesidad. Entonces, también a veces los votos hacían, cuando una gente a veces hacía un voto, también mostraba como la desconfianza de que si tú no hacías voto, Dios no iba a contestar esa petición. Entonces, aquí vemos algunas personas hoy en día creen que los votos y juramentos no son permitidos para un cristiano en este tiempo. Y ellos piensan esto por lo que Jesús dijo en Mateo 5:34 al 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no pueden hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, 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 no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Y ver también Santiago 5:12. Pero, pero en este contexto del resto de la escritura, vemos que Jesús no estaba prohibiendo juramento, tanto como diciéndonos que deberíamos ser tan llenos como
como de integridad a nuestras palabras. O sea, cuando Jesús hace alusión y habla que no seamos pronto como para jurar, para prometer. Realmente lo que se estaba viviendo en ese momento en el pueblo de Israel ameritaba que el Señor hiciera esto. Y más bien que el Señor lo que nos está diciendo aquí es que la gente nos crea, no porque juremos, sino más bien que nuestra credibilidad y cómo andemos sean suficientes para que cuando nosotros demos un sí o un no, a las personas puedan creer en lo que estamos diciendo. Entonces, pero el Señor no es que está diciendo, oh, no, no jure, sino que había un desorden, que estaban jurando en ese tiempo, pero no estaban cumpliendo, porque el Ya. Señor era muy celoso. Hoy todavía puedo decir que el Señor sigue siendo muy celoso con eso, cuando tú prometes y no cumple. Por eso es que dice también algunos versículos que no seamos pronto para prometer, sino más bien que demostremos con nuestros hechos, porque a veces se prometía, pero no se cumplía. Y el Señor no anda buscando eso. Amén. Amén. Sierva, Gloria a significa que Dios. uno no puede, eso es prohibido, o sea, eso no debemos hacerlo, de decir, yo te juro que eso no No, porque debemos el hacerlo. voto es una cosa, sí, hermana, así mismo, Raiza, como usted lo está diciendo, el voto es una cosa y el juramento es otro. Amén. Entonces el voto es como yo te estoy diciendo, bueno, Señor, si tú me ayudas en tal cual cosa, yo te prometo, eso es un voto. Ahora, el término juramento, eso es otra cosa y mayormente eh, cuando juramos, no le juramos a Dios, lo hacemos en el nombre de Dios, pero el juramento mayormente, el ser humano, nosotros lo usamos es para testimonio a otra persona que no nos conoce, no sabe cómo es nuestro testimonio, pero estamos Ujú. apurados, necesitados que esa persona crea en lo que estamos diciendo. Sí, Entonces, Amén. ¿qué el Señor lo que nos quiere decir es que no nos afanemos por decir, mira, yo te juro, como hemos escuchado que muchas veces por nuestra ignorancia, cuando no conocíamos al Señor, nosotros decíamos, sí. ay, yo te juro por mi madre, ay, yo te juro por mi hijo, ay, yo Ujú. te juro Yo por te mí, juro por ay, yo te Dios. juro. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Que no juren, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de los pies del Señor, ni por Jerusalén, porque es la Aleluya. ciudad del gran rey, Ay, ni por Padre la Santo. cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. O sea, ya nosotros estamos en Cristo Jesús. Nosotros sí podemos hacer votos, así como el pueblo de Israel hacía votos al Señor, pero debemos cumplirlo. No seamos también Amén. pronto porque queremos, Señor, resuélveme esto, yo te prometo y después se nos Ujú. olvida. O sea, Amén. es mejor porque independientemente que el Señor le agrade que hagamos un voto, si el Señor no quiere bendecir o darnos algo, hagamos voto o no hagamos voto, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en el nombre Él de lo va a Jesús. hacer porque Él es Dios. ¿Entiende? Entonces, en ese tiempo se establecía el voto, era para comprometer al pueblo, de Ujú. que Dios podía obrar siempre y cuando ellos se sintieran comprometidos en serle fiel a Dios, hacer algo para agradar a Dios. Amén. Entonces, Sierva, Jesús, Sierva, dígame. la sierva Ilie primero. amén. Adelante. No, para apoyar lo que estás diciendo ahí, mi hermana, de que uno cuando prometes debes cumplir. Sí. Eclesiastés 5, versículo 5 dice, es mejor no prometer que prometer y no Y no cumplir. cumplir. Así mismo, porque el tema, como yo digo, no, discúlpeme, así mismo, hermana Ilia, discúlpeme, hermana Raiza, tiene la palabra. No, no, dele el comentario al hermano Ilie y luego le digo yo. No, que así mismo como nuestra hermana dice que es mejor no prometer y no cumplir, porque el Señor es muy celoso con esas cosas, porque recordemos que cuando hacemos voto, pacto con el Señor, es con Dios, no es con cualquier gente. Entonces, a veces en medio de nuestra desesperación, lo hacemos pensando que eso va a mover la mano de Dios. Entonces, hermana Raiza, diga su punto para que continuemos. Yo no recuerdo cuál fue la palabra, pero incluso en algunas ocasiones he escuchado que hasta hacer votos, o sea, pérese, votos o pactos. Ayer incluso lo escuchamos, la hermana Geomeri habló algo sobre los, sí, están tratando el tema también. O sea,
Sí, porque a veces el hombre quiere Podemos hacer hacer pacto un con Dios, pacto, o pero sea, quien hace... pacto, por Exacto. decirlo así, pacto. Ujú. Usted sabe, una promesa, hacerle una Sí, promesa al Señor. exactamente. La palabra es promesa, así mismo, porque el pacto hace Dios con los hombres, pero ¿de qué el hombre puede Exactamente, hacer porque esa pacto palabra con como, Dios? voy a hacer un pacto con usted, cuando yo Sí, digo, voy a hacer un pacto con usted, como algo como muy profundo. exactamente. Ok, amén, gracias. Exactamente, sí, es bueno, promesa y pacto, excelente. Pues bien, entonces, como seguimos hablando, y ejemplo de eso, de votos que debemos saber, algunos ejemplos de esto, de los votos que hombres hicieron con el Señor, aquí vemos de algunos ejemplos bíblicos. Salmo 56:12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. Salmo 61:8, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Eso era el Ujú, salmista David. Él amén. tenía votos delante de Dios, pero él anhelaba y deseaba cumplir todos sus votos cada día delante de Dios. En el Salmo 6, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza y no juraréis, Aleluya. y dice Levítico 19, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, gloria a Dios. Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirá y por su nombre jurarás. O sea, ahí él le dijo a Deuteronomio que podía jurar por él. Pero como yo le digo al pueblo de Israel, él se lo estaba diciendo de una forma de que ellos se comprometieran, que entendieran. Y el, el, el compromiso de prometer a Dios, de comprometerse con Dios, incluso en clase que yo estoy, dicen que hasta ahora los judíos que son judíos, ellos se limitan de mencionar el nombre de Dios, porque ellos dicen que solamente pronunciar el nombre de Dios, gente que está mal, porque Dios es un Dios santo. Entonces, ya pudimos ver sobre la diferencia sobre juramento y votos. Y cuando dice aquí en el Deuteronomio, cuando haces voto a Jehová, eso está en Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubieren salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste. Entonces, vemos aquí que en el versículo que leímos de Números 30, que estaba hablando sobre los votos, ley de los votos. Y aquí en la introducción, como dijo, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Y como estuvimos hablando ayer, siempre que Dios hablaba a través de Moisés, o Moisés iba a dirigirse al pueblo, siempre era, o Jehová mandó, Jehová dijo, no era cosa que venían de él. Siempre en los capítulos que hemos podido ver, él hace énfasis. Entonces dice, mas la mujer cuando hiciere votos a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud. Y ya le di la introducción de lo que estamos hablando aquí, que era sobre los votos a los hijos de Israel, pero hace mucha énfasis en sobre los votos de las esposas y de las doncellas, las que no se habían casado. Y sabemos muy bien que aquí se menciona estas cosas porque siempre Dios instituyó al hombre como cabeza de hogar. Y como dice que Dios, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de nosotras las mujeres. Y por eso es que si eres casada, tu marido es la cabeza. Pero si tú estás en la casa, doncella, no te has casado, entonces tu papá es la cabeza tuya porque es el patriarca de la casa. Amén. Entonces, y podemos ver de algunos votos que podemos ver en la escritura que se hicieron, que fue uno de los votos, era el nazareo.
que estuvimos hablando anteriormente en la clase, que este voto era un voto de dedicación y entrega absoluta. Sabemos que los que estaban destinados a trabajar en el templo, en la obra del Señor, en el tabernáculo, en el templo, eran los levitas por herencia. Pero si alguien quería dedicarse a eso o estar y trabajar en eso, entonces se hacía un nazareo o un nazariato, se convertían al Señor y ya sabemos, cuando hacían este voto, había un ritual que seguir, que era que el nazariato o el nazareo no podía recortarse el pelo, no podía tener contacto con vino, apartarse de todo lo que era eso, porque iban a ser dedicados a Dios. Eso era un voto. Y podemos ver de eso que el primer nazareo fue Sansón. También vimos a Samuel, que su mamá lo dedicó y lo apartó. Eso fue un voto que ella hizo cuando Ana estuvo y dijo: Señor, si tú me bendijeres con un hijo de mi vientre, yo lo dedicaré a ti. Eso fue un voto que ella Ujú. hizo. Y a veces vemos este voto de Ana como algo sencillo, pero tú sabes, tú anhelar un hijo y que en ese tiempo sabemos y lo hemos hablado, lo que implicaba tú tener un hijo o no tenerlo, cómo te catalogaba en la sociedad. Sí. Y entonces ella venía y dice: si tú me lo dieras, yo lo dedicaré a ti. O sea, y el tiempo que ella duró dándole el pecho, o sea, dice que después que ella lo hubo destetado, o sea, ella estaba encariñada con su hijo. Ujú. A veces lo vemos como, no, ella fue y lo dedicó, pero sabrá Dios el dolor de madre de ella Con el desprenderse, dolor. pero ella no quiso romper el voto. Entonces, eso que ella hizo fue un símbolo de confiar en el Señor, de que aunque me De duele, yo te obediencia, sierva, prometí esto. O también. sea, ella estaba en una desesperación de que yo quiero un hijo. Mira, Penina que tiene, me hace lujo. Y mira, Señor, mira, tú sabes lo que implica en la sociedad no tener hijos. ¿Cómo te mira la sociedad? Ahora, ella estaba desesperada Amén. porque dice que lloraba amargamente. Entonces luego el Señor bendecirla y ella agarra y desprenderse. O sea, ella fue fiel a ese voto. Y por ella ser fiel a ese voto, dice en la palabra que después de eso el Señor le dio más hijos. Mientras antes ya no podía concebir, incluso, aunque a veces tú sacrifiques, cuando tú haces un voto, si tú lo logras entregar, entonces el Señor te bendice doblemente. Amén. Pero ella fue fiel al voto. También podemos ver que es un ejemplo de que ella fue fiel al voto, pero su apego a su hijo no le impidió cumplir el voto que ella había hecho. Pero hubo alguien que se adelantó a los acontecimientos, fue apresurado en prometer. Por eso es que dice la palabra, como la hermana leyó en Eclesiastes, que no seamos prontos para prometer. Hubo alguien que prometió, se desesperó porque él quería algo. Pero ¿qué pasó? Cuando él quiso eso, él no pensó en la consecuencia, él no analizó lo que podía acontecer, o sea, él no usó el razonamiento. Y eso fue Jefté. Jefté tenía una única hija. Y Jefté, porque quería ganar la guerra, le dijo al Señor que si lo primero que llegara a su tienda, si Dios le daba la victoria, él lo iba a dedicar al Señor. A él se Ay, le Padre. olvidó que él tenía una sola hija. Él se había olvidado que casi siempre cuando ocurrían las guerras, cuando los hombres se iban a la guerra, cuando regresaban con la victoria, quienes los recibían eran las mujeres y los hijos. Y a él se le olvidó esto. Y cuando entonces él viene, Dios le da la victoria y gana la guerra, quien viene a su tienda de campaña es su única hija. A él se le olvidó que al ser la única hija, incluso su linaje podría perecer ahí mismo. Y eso fue lo que pasó cuando él vio que él dice que Sierva, amaba a su espérese. hija. Sierva, Dígame. ¿qué significa que su linaje podía perecer? O sea, que él tenía que entregar su trono, ¿o qué? No, mayormente era su única hija. Él no dice que tuviera varón. Que si un ejemplo él le entregaba, porque mucha gente cuestiona que él tuvo que quizás sacrificarla, pero sabemos que Dios no hacía sacrificio de humanos, sino más bien sacrificio de animales, pero que si él un ejemplo la entregaba al templo, un ejemplo en este caso, que él dijo: yo te la voy a dedicar, te la voy a consagrar, la llevara Ujú. al templo, cabe la posibilidad que esa muchacha no se casara.
Ah, ok. Entonces, si él, en un ejemplo, no tenía más hijos después, pues su linaje de que ella se casara y tuviera hijos, continuara, podría perecer. Ah, o sea, eso es lo que quiere decir eso, que ya él no se iba a seguir reproduciendo su familia, su descendencia. Exacto, porque un ejemplo, ¿cómo nosotros, nuestra descendencia puede seguir caminando? Mi mamá me tuvo a mí, yo tengo Ok. hijos, mis hijos mañana se casan, tienen hijos, mis nietos van a tener hijos y así el linaje continúa de la Amén, ok, familia, la amén. descendencia. Amén, gracias. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere ver? Que Jefté, porque quería ganar esa guerra, que Dios le diera la victoria, él entonces dice, bueno, si tú me la das, yo te ofrezco mi hija. Entonces, que muchas veces la desesperación no nos lleve a hacer votos a Dios. Ah, Dios es amplia en misericordia, yo estaba desesperada. Señor, mira, como tenía yo una amiga que su hijo se puso malo, creo que fue que le dio el dengue, y estaba vomitando la sangre. Realmente ya lo estaban esperando, porque ya estaba vomitando la sangre y todo. Y yo recuerdo, ya en un tiempo fue cristiana, ya se había apartado. Y cuando el hijo estaba ya muriéndose, el niño pequeño, ella hizo una promesa a Dios. Y ella le dijo, Señor, si tú salvas a mi hijo, eso es un voto, una promesa. Si tú salvas a mi hijo, yo te voy a servir. Efectivamente, Dios en su misericordia, Dios le preservó la vida. Pero ¿qué pasó? Ella al principio sí estuvo en el Evangelio, pero después se apartó hasta el sol de hoy. Ella ahora vive en Montreal y ella nunca más ha vuelto al camino del Señor. Y ella a veces me lo decía, oye, yo le prometí tal cosa a Dios y no he cumplido, pero han pasado los años y los años. Quizá ella se le olvidó, digo yo, porque si no fui yo y a mí no se me ha olvidado, pero han visto situaciones que quizá ella no ha podido servirle a Dios. Entonces ella hizo una promesa, hizo un voto. Si me lo salva, yo voy a vivir para ti, yo voy a entregar mi vida a ti, pero ella no lo cumplió. Entonces, lo que pasó aquí es que esos votos, promesas que el Señor en ese tiempo mandó de que o aceptaba que la gente lo hiciera para que el ser humano, o mayormente el pueblo de Israel, se comprometiera a vivir para Él, a confiar en Él. Pero el versículo que leímos anterior sobre cuando Jesús habló de esto, en ese momento estaba pasando algo que el Señor habló sobre esto, y es que estaban tergiversando los juramentos. Entonces ya hablamos con un voto, sí, todavía a la altura usted puede hacerle voto al Señor, pero no lo hagamos a la ligera, de que, ok, estamos en tiempo de la misericordia, estamos en tiempo de la gracia, y mira, Señor, yo te prometo que si tú me dices esto, yo te voy a servir para siempre. Y después cuando vienen las tribulaciones, porque detrás de los votos vienen también dificultades, porque ¿qué es lo que va a hacer? El enemigo va a querer que lo que tú le prometiste a Dios, el voto que tú le hiciste, tú no lo cumplas. Entonces, saber que detrás de una petición o un voto viene situaciones que van a querer hacer que tú lo que tú le prometiste a Dios no se cumpla. Mm. Entonces, los juramentos, mayormente los juramentos, y es como el Señor habló Jesús de los juramentos, que no juremos, porque ni siquiera no sabemos cuándo serán blancos nuestro cabello, no sabemos cuántas hebras tenemos de cabello, pero era que en ese tiempo estaba pasando algo, que estaban jurando, pero estaban jurando en vano porque no estaban cumpliendo los juramentos que se hacían. Entonces, la tergiversación de los juramentos. En los días de Jesús, los rabinos idearon un sistema que frustraba el propósito de los juramentos. Enseñaban que los juramentos podían ser vinculantes o no, dependiendo. O sea, ellos querían adaptar los juramentos a lo que a ellos les convenía. Cuando a ellos les convenía, hacían los juramentos. Cuando no, pues sencillamente no. Esto ilustra la forma en que ciertos maestros manipulaban la palabra de Dios en los días de Jesús. Cuando leían una ley desafiante, la reducían a algo manejable. Cuando oían ama a tu prójimo como a ti mismo, redefinían el prójimo de modo que todos contaban como un solo, o sea, no era para todo el mundo. La enseñanza rabínica pervirtió el propósito de los juramentos. En lugar de invocar a Dios para asegurar la honestidad, los juramentos se redactaban de manera que se evitara el castigo de Dios cuando se hablaba de manera deshonesta. Como los juramentos ya no garantizaban nada, Jesús eliminó la distinción
artificial entre los votos que invocaban el nombre de Dios, que eran vinculantes, y los que no lo hacían y no eran vinculantes. Entonces, por eso fue que el Señor hizo la reseña de que no juremos, porque era un relajo que tenían. O sea, ya estaban tomando el nombre de Dios en vano, juraban, pero no lo cumplían. Jesús enseña que debemos ser tan fieles a nuestras palabras que la necesidad de juramento desaparezca. Por eso es que él dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Si yo te estoy diciendo una cosa, si tú no me quieres creer, pero debemos andar en integridad delante de Dios. Si tú me preguntas una cosa, yo te respondí, yo no tengo que jurarte ni por Dios, ni por, como dice, ni por lo que está arriba, ni por lo que está abajo, porque eso es del Señor. Si tú me crees, son tu problema, y si no me crees, son tu problema. Ahora, yo Amén, tengo que así es. estar, yo andar en integridad, andar conforme a la voluntad de Dios para que no haya necesidad. Ahora bien, los juramentos se usan mayormente, ahora depende, porque nosotros no debemos jurar, pero cuando nosotros vamos, un ejemplo, se usa A mucho la cuando hay un corte, juicio, sierva. en la corte, cuando hay un juicio, ellos muchas veces te mandan a levantar la mano y a jurar, o te mandan a Sí, poner la mano en la Biblia a jurar. Entonces sí. hay una ley, ahí dice en la palabra que hay que obedecer las leyes terrenales. Entonces, si Amén. te mandan un ejemplo, tú tienes un juicio, tú eres testigo, tú tienes que declarar y te mandan a jurar, no es verdad que tú dices, ah, no, yo soy cristiano, yo no juro. Hay que cumplir con las leyes terrenales. Amén. Y ahí tú no estás jurando, porque tú estás jurando por delante de Dios de que lo que tú vas a decir es Es sincero. cierto. Y vemos muchas veces que hay gente que no tiene temor a Dios, no conoce a Dios y jura y habla mentira. Así es. Entonces ahí es donde dice que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Amén. Y así es. Entonces, en Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, dice Santiago otra vez, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí, o sea, él está confirmando lo que ya Jesús dijo. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Mi En, hermana, en perdón, resumen, perdón. ¿usted ya leyó este Levítico 5:4? Levítico 5:4. No, pero podemos hacerlo. Ok, dice, o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Amén. Ok. Ahí está. La hermana estuvo leyendo en Levítico 5. Así Sí, mismo es mi hermana. amén. Amén. Otra cosa que quería agregar, mi hermana, aquí en Canadá tenemos la ventaja de que en la corte nos dice afirma o jura. En mi caso, que pues que yo hice sola todos mis papeles de divorcio y de todo lo que he hecho, siempre me daban una segunda opción, que es de afirmar o juramento. Y yo decía por las cuales no juraba y más bien hacía affirm, lo que es afirmar. Entonces tenemos una ventaja aquí en Canadá, no sé en otros países, pero aquí no lo obligan a uno a a jurar, sino a afirmar. Amén. Amén. Excelente. Muy bien. Que yo te vi. Me Mi la hermana no se escucha bien. No, ¿cómo así? Ok, continuamos. Entonces, mire, dice aquí, la ley de Moisés incluía reglas para hacer promesas y votos. Habían leyes sobre ofrenda presentadas para hacer un voto de paz, también llamado sacrificio de reconciliación, Levítico 7, 16, 18. Y sobre qué tipo de ofrenda era aceptable para hacer un sacrificio por una promesa, Levítico 22, 17, 25 y número 15, 1 al 10. Eh, y ya para resumir, que estuvimos mirando el capítulo 30, los temas que se tratan en el capítulo 30 son, si un hombre hace un voto o juramento al Señor, debe cumplirlo, lo que estuvimos hablando. Si usted hace un voto, promesa a Dios, debe cumplirlo. Si un hombre hace si una mujer se casa mientras está bajo votos, su voto permanece firme. Si su marido no le dice nada, que eso estuvimos leyendo, o sea, ese voto se hacía
se confirmaba si su marido lo escuchaba y no le decía nada, pero si su marido se entera y le prohíbe el voto, este se anula y el Señor la perdona. Esto era la mujer. Si ella hacía un voto y el marido lo escuchaba y no decía nada, pues ella podía hacer su voto. Pero si él la escuchaba, o sea, ella hizo el voto, pero el marido la escuchó y se entera y le prohíbe el voto, este se anula y el Señor la perdona. O sea, que el Señor no la iba a juzgar porque ella se debe a su marido es la cabeza. Entonces, si su marido le dice, no, no estoy de acuerdo con ese voto que tú quieres hacer, pues automáticamente el Señor le perdona ya lo que ella prometió. Los votos de una viuda o divorciada son firmes, o sea, si usted es viuda, su cabeza, su esposo murió, o sea, usted no está por debajo de un hombre, pues ese voto sigue firme. Pero si usted también es un ejemplo repudiada, en este caso divorciada, carta de divorcio, también su voto sigue firme porque usted no tiene una cabeza que la gobierne, que en este caso es el hombre, que se veía como el patriarca de la casa, o se ve, porque todavía sigue vigente de que el hombre es la cabeza del hogar. Un marido puede confirmar o anular el voto de su esposa. El Señor Dios, el Señor dio estos estatutos a Moisés para que los aplicara entre maridos y mujeres y entre padres e hijas. De igual forma, si la hija estaba dentro de su casa, vivía debajo del techo de su padre, y ella hacía un voto al Señor, ya hablamos cuáles eran los votos, un voto de me voy a dedicar a, y vimos algunos ejemplos, yo te voy a servir o según, ya como decía, podría ser material o podría ser consagrado personal. Y su padre viene y le dice, mira, mija, yo creo que tú no puedes hacer esto y esto y no está de acuerdo, también automáticamente, entonces ese voto queda roto y no hay consecuencia, o sea, el Señor la perdona. Entonces, hasta ahora, esto es lo que hemos visto del tema de ley de votos. Hasta aquí mi parte. No sé si quieren hacer alguna pregunta, tienen algo que aportar. Mi hermana, o sea que, a ver, en la parte repudiada, eh, entonces ese voto sería como cancelado o no, no entendí esa parte, mi No, hermana. porque recuérdese que cuando la Biblia habla de divorcio, mayormente lo que estipula la escritura es que si una mujer le dan carta de divorcio, usted no, un ejemplo, usted no tiene un patriarca, un esposo encima de su cabeza que le diga que no puede hacer o tal cosa. Entonces aquí dice divorciada. Los votos de una viuda o una divorciada son firmes. O sea, un ejemplo, yo estoy divorciada de mi esposo, vivo sola y yo hago un voto al Señor. O sea, el voto seguía firme en ese tiempo. O sea, no sé, porque de la única forma que se podía revocar ese voto era si el esposo o el padre no estaba de acuerdo de esa mujer que hacía ese voto. Ah, pero como no había nadie que lo pudiera Exactamente. Por eso cancelar, que ok. dice que los votos que seguían firmes eran los votos de la viuda o de la divorciada. O sea, ya ahí ya cambia. Ok, Sí, ok, ok. Gracias, mi hermana, muy amable. amén. ¿Entendió, mi hermano? Amén, amén, amén. Amén. Hermana, yo lo que iba a decir era que ella me había respondido la pregunta que tenía, que era de cuando uno esté en la corte y le toque jurar o hacer qué podía decir, por ejemplo, yo que estoy acá en Canadá, pero ya me la respondieron. Amén, sí, amén. Gracias a Dios que Dios ilumina las autoridades de aquí de Canadá que te dan una opción. Pero en los países que quizás no te dan esa opción, si es una ley y tú tienes que hacerlo, pues tú estás jurando porque esa gente no te conoce y mayormente los juramentos son para testimonio a otras personas que no te conocen, no saben quién tú eres. Entonces dicen la palabra que hay que cumplir con las leyes terrenales. Entonces ahí tú tienes que cumplir porque para tú presentarte en corte, donde a ti van a oír tu testimonio,
y te ponen a jurar. Tú no puedes ponerte de que no, yo no voy a jurar porque yo soy convertida, porque te van a tildar de una rebelde y fácilmente tú puedes perder tu caso. Entonces, en este caso, sí tú puedes decir, mayormente ellos te ponen la mano en la Biblia o te dice que si tú juras delante de Dios, en ese caso sí debes de hacerlo porque tú tienes que cumplir con las leyes terrenales. Mi hermana, entendido. ¿Entendió, mi hermanita hermosa? Sí, mi hermana, entendido. ¿Quién más? Digan algo que entendieron, como dice mi esposo. O no entendieron nada, lo entendieron todo. Mi Pero hasta hermana, ahí pasa. pero en Mateo 26:63, déjenme buscarlo. Mateo 26. O sea, para mi concepto, mi hermana, para mi concepto de lo que yo he estudiado la palabra en cuanto a este tema, yo diría que es pecado jurar en cualquier motivo, sentido o circunstancia. Para mi concepto de lo que yo he estudiado la palabra, es pecado. Pero lo que no encuentro es el versículo. Si no estoy mal, está en Mateo 26:63. En Mateo 5, 34, 37 dice, pero Que, yo os digo, dijo Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, exacto. porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Amén. Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurará, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro sí hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es del mal, esto del mal procede. Eso está también en Santiago 5:12. Ahora bien, es como yo le estaba diciendo, dice en la palabra, la cita no recuerdo, dice que debemos obedecer las leyes terrenales. Si usted está en una audiencia no le dan la opción como aquí en Canadá que te dice que tiene dos opciones de jurar por Dios, jurar por otra cosa. Usted le puede preguntar a quien esté encargado, ¿es obligatorio jurar? Si es obligatorio para que su testimonio sea escuchado, usted debe de poner su mano en la Biblia y decir delante de Dios juro que voy a hablar la verdad. Pues entonces usted lo hace porque usted no lo está haciendo para mentir. Ahora, el que jura y miente es el que está mal, porque recuérdese que leímos un encabezado ahorita, el por qué Jesús dijo estas palabras sobre el juramento, porque esta gente tenían un relajo con el juramento, o sea, ellos querían acomodar el juramento a lo de ellos, cuando le convenía. O sea, ellos juraban y hacían otra cosa. Entonces, en ese tiempo, por eso es que Jesús hace el aclarante, porque ahí se estaban tergiversando los juramentos. Los rabinos estaban haciendo con los juramentos lo que ellos querían. Entonces, por eso es que el Señor dice al final que no juren, porque del mal esto procede, que vuestro sí sea sí, vuestro no, pero es como yo digo, mayormente los juramentos se hacían era de una persona a otra, no al Señor, porque el Señor te conoce. Dice, ah, Señor, yo te juro, el Señor te conoce, el Señor nos conoce. Ahora, el juramento se usaba más bien para el testimonio delante de la otra persona. Un ejemplo, cuando usted está, y ya mencionamos, cuando está delante de mucha gente, hay un juicio, porque puede ser un juicio sencillo, pero también puede ser un juicio de muerte, que usted es un testigo y usted, su testimonio, valga la redundancia, dependa la libertad o la condenación de una gente. Y vengan y entonces no le den la opción como aquí en Canadá, que usted puede jurar por Dios, puede jurar o usted afirmar su palabra. Si le dan esa opción, mucho mejor. Sí, yo afirmo por mi palabra que esto y esto y esto y esto, pero si no te dan esa opción, entonces usted, su testimonio, la credibilidad de su testimonio depende. Nadie lo conoce a usted en esa audiencia. No saben cuál es, si usted es cristiano, usted no es cristiano. Y usted va a testificar para darle la libertad o condenar a una gente y le diga, no, usted tiene que jurar, ¿qué usted va a hacer? Ah, no, yo no voy a dar el testimonio porque eh, yo soy convertido. Y si esa gente es inocente y lo están acusando y usted es testigo de que esa persona es inocente, entonces dicen la palabra que hay que obedecer las leyes terrenales, que toda la ley que está puesta por Dios, aunque muchas veces estén en la posición y No, cometan cosas que a Dios no le agraden, pero están puestos ahí por Dios. Entonces Jesús mandó esta ley, era por el desorden que tenían con el tema de los juramentos y los votos, y mayormente el juramento, que es donde más él hace énfasis sobre el juramento.
Bueno, yo pienso que en ese caso sería evadir a toda cuesta lo que, ¿verdad? De jurarlo, pero si, como dice usted, como si hay la segunda opción, Coge pues la segunda mucho mejor. ujú. Y entonces el Señor lo que dice es, ni por su cabeza jurarás, porque puede hacer blanco, porque no podemos hacer ni blanco ni negro en nuestros cabellos. Y Él dice que vuestro sí sea sí o vuestro no sea no. Y que de lo que si que es más de esto del mal procede. Pero es como yo le digo, hay gente que jura hasta porque, mira, me cayó una paja en el ojo, es verdad, sí, mira, yo te lo juro, hasta por una paja. ¿Tú entiendes lo que es como no tomar el nombre de Dios en vano, que le demos la seriedad necesaria? Y mayormente, como yo le digo, cuando uno no era cristiano, uno lo hacía. Ahora, cuando ya uno ha venido la verdad de Cristo y ya como dice la palabra, que nuestro sí sea sí, vuestro no sea no, pues ya, pero hay gente que sabemos y mayormente que no son cristianos, hasta porque le pica un ojo. Ay, mira, me pica eso, es verdad. Sí, mira, yo te lo juro. Juran por él, juran por su mamá, juran por todo el mundazo, hasta por los hijos. Entonces, a eso es que Jesús se refiere, que no juremos en vano, Mire, que no. sierva, Dígame. yo te juro por Dios. Ay, Dios mío. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Yo te juro mira, entonces, como yo le digo, el contexto, entender lo que Jesús quiere decirnos y saber por qué él lo dijo. Era por lo que se estaba viviendo, de relajo que tenían con jurando por Dios, haciendo, sabrá Dios cuántas cosas para que la gente le creyera. Así mismo nosotros, como yo te digo, hay casos, hay excepciones que, como yo te digo, cuando se está en audiencia de que su testimonio es importante en un caso y no le dan opción de que jure por otra cosa, pues entonces hay que hacerlo. Pero es como yo le digo, hay gente que jura todos los días. La mayormente cuando uno no conoce a Dios, usted sabe que hay más de los países, por lo menos en mi país. En Sí. Dominicana la gente jura, yo no sé ya ni por qué. Entonces, Bueno, cuando uno sierva. logra entender esto, entonces uno se limita mm, a decir, bueno, mi hermana, mire, un ejemplo ha pasado, que hay hermanos que tú vas en el camino, pero tu hermano cree que tú lo estás mirando, pero tú vives realmente en otro mundo y tú le pasaste por el lado al hermano y tú no viste al hermano, pero el hermano sí te vio a ti, pero tu mente está sí. en otro lugar. Y de repente después tú dices, ay Dios mío, y después el hermano viene en otro día, hermano, pero usted me pasó y no me saludó, ay hermano, mire, perdóneme, yo no lo vi. Pero para tú hacerle entender al hermano que tú no lo Tú viste, tienes que él jurar. mirándote, tú tienes que entonces en ese caso, bueno, mi hermano, mire, discúlpeme, yo no lo vi, yo iba caminando, pero realmente mi mente y mi vista estaban en otro lugar, discúlpeme, perdóneme porque no lo vi. Ya, si el hermano quiere entender que tú lo viste y lo ignoraste, son problemas del hermano, por eso es que debemos tratar de ir sanándonos y curándonos en Cristo, de no hacer perjuicio ni hacer juicio sobre el hermano, porque a veces usted ve a los hermanos que andan, están en la iglesia y ustedes creen que el hermano lo está mirando y el hermano lo que tiene es muchísimos problemas. El hermano lo que está pensando el lío que dejó en su casa y que fue a la iglesia y que venció. Entonces, mi hermano, discúlpeme. Pero ¿y cómo, hermano, que usted no me vio? Pero ¿y cómo así? Porque yo hasta la mano le levanté. Bueno, mi hermano, no lo vi, perdóneme. Ya. Que no pasemos de ahí. Dice, ay, mire, yo le juro, mire, delante de Dios, que es lo mismo. Porque entonces no dicen yo juro, pero dicen que delante de Dios. Todo está delante de Dios, todo Dios lo ve. Entonces, esta clase de hoy lo que nos enseña es, en aquel tiempo se usaban los votos para comprometerse con Dios, ofrecerles cosas a Dios, ya sea física o ya sea apartarse para Dios. Pero en este tiempo también se puede usar el usted hacerle voto al Señor, pero que no adelantemos a hacerle voto por la desesperación, porque al final, si la voluntad de Dios no es esa, usted puede votar por todo lo que usted quiera votar y el Señor no va a responder o no le va a dar la respuesta que usted quiere. Ay, Porque el padre. Señor es Sierva, amplio en misericordia, pero al Señor le agrada que nosotros nos sierva. comprometamos con Él. ¿Y cuáles son los compromisos que el Señor busca? ¿Cuáles son los votos que el Señor busca? El que nosotros decidamos serle fiel, vivir para Él. Que aunque hayan lucha y dificultades, Señor, mira, yo quiero que tú me ayudes, que con lucha y dificultad yo permanecer en ti. Yo quiero servirte, aunque yo sé que no soy perfecto y tú también lo sabes, Señor, porque tú me hiciste. Yo quiero servirte. Pon en mí de tu amor para yo hacerte fiel y dame la fuerza y ya cuando usted decide prometerle algo a Dios, hacer un voto, entonces pedirle al Señor la fortaleza, la sabiduría
y que lo guíe para usted, lo que quiera hacer el voto al Señor o comprometerse, cumplirlo. Porque el Señor prefiere que cumplamos y no que prometamos y no cumplamos por desesperación. Ay, mis hermanos, si seguí, Sierva, ya yo está aquí tengo, mi parte. Sierva, Dígame. yo tengo un conocido. ¿Usted sabe lo que ese bendito hombre hacía? Bueno, todavía yo no estaba en el camino de Cristo y me decía, oye, yo te juro por tu mamá, que se muera tu mamá, que yo no ¡Oh! dije eso. Ya tú sabes, tú sabes lo que Y yo implicaba decía, eso, ¿no oh, verdad? y esa vuelta, mire, no, así no. Así me Tú sabes lo decía. que implicaba eso. Y una que dice que yo juro por mi mamá que está muerta, por la salud de mi mamá que está muerta, explícame. Mi Señor, hermana, mire, de verdad, nosotros decimos cosas a veces, señores. mi hermana en Mateo 26, 63 dice que Jesús habló bajo juramento. Sí, Dice, también. Y y, algunos, y y algunos, Lucas, ya vieron varios, hermana. sí, amén. Sí, mi hermana, gracias por traerme esto a memoria, gracias, porque sí lo había estudiado, Porque efectivamente. mas Jesús callaba entonces en el sumo sacerdote, en, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que os diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sí, Amén. amén. Sí, también algunos discípulos, Pablo, en un momento que se encontró delante de que lo estaban cuestionando, lo estaban juzgando, porque él estaba predicando a Cristo, él también hizo juramento. Y podemos ver muchísimas citas de los discípulos que en un momento X, cuando lo confrontaron, ellos tuvieron que hacer juramento. Por eso yo le digo que hay juramentos que se hacen, la mayoría de veces no es a Dios, sino más bien al hombre, porque el hombre no te conoce. Y llegaba, en ese tiempo llegaba un momento que tú, como el juramento era tan importante, se tomaba en cuenta los juramentos. Pero, en Lucas 1:73 dice, del juramento que hizo Abraham a vuestro padre que nos había de conocer. O sea, Amén. Abraham, en ese versículo dice que Abraham le hizo un juramento a Dios. En Lucas 1:73. Déjeme ver. Lucas 63. No, Lucas 1:73. 1:73. Uh-huh. Vamos para allá. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Ah, míralo ahí. Y esto está hablando Lucas de esto. ¿Sabe Ajá. cómo yo le digo? Que Jesús hace referencia de que no jure de ninguna manera, es por lo que estaba aconteciendo con esta gente que tenían un desorden con el tema del juramento. Entonces, por eso fue que el Señor Jesús dijo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es que hay un desorden, lo estaban tergiversando. Pero es como yo digo, grandes hombres en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, grandes hombres hicieron votos y juramentos. Incluso el mismo Jacob le dijo al Señor que si él lo devolvía a su tierra, él prometía hacerle un templo al Señor. Entonces, eh, en la Hermana, Biblia, si nos ponemos a andar, hay muchísimos que hicieron votos y juramentos al Señor. Ahora bien, hicieron juramento y el mismo Dios hizo votos y pactos con Abraham, con Isaac y toda su descendencia. Entonces, pero es como hablamos ahorita, Dios es que pacta con el hombre. Ahora nosotros, el hombre, podemos hacer votos y promesas a Dios. hermana, Amén. Gracias. una pregunta. Voy a hablar de algo en Colombia que decimos mucho, se habla de manda. O sea, no, la verdad no había escuchado pues, Devoto tenía pues, presente otra respuesta que por lo menos en Colombia no escucho cuando una persona dice que soy devoto de tal
como dicen, pues, de tal santo, como dicen los católicos, soy devoto de tal cosa. Entonces la pregunta ¿es devoto o se hace o se cumplen mandas? Manda, tengo entendido que manda cuando uno le pide a Dios que le dé salud, que si uno está enfermo, que lo mejore, o que le pide algo, y Dios le da eso, entonces uno al cumplir se dice manda. ¿Cuál es la diferencia? Porque la verdad pensé que voto era otro significado, no sabía que era cuando se le pedía a Dios. Hermano Alexi, no lo pude casi entender porque se oye lejos. O sea, yo sé que usted me preguntó algo sobre la diferencia de votos, pero lo otro no alcancé a escucharlo porque se oye muy bajito, mi hermano. Si podría acercarse y repetir la pregunta, Bueno, please. o sea, le explico. Sí. Pues yo tenía devotos con otro significado, pensé que devotos era otra cosa, porque yo Ujú. casi siempre he escuchado cuando se dice que uno le pide a Dios y se dice cumplir una manda, que cuando uno le pide a Dios por enfermedad, que le pide X cosa, uno pide, Dios le da, uno le promete a Dios, si tú me das tal cosa, yo te prometo que te haré esta manda, te haré hincado, te haré tal cosa, haré una iglesia, haré una casa, regalaré algo. Entonces, pues devoto, yo lo analizaba cuando uno dice devoto es cuando uno sigue algo. No, porque devoto es una cosa y votos es otra. Devoto es cuando, un ejemplo, tú dices, yo soy devoto a Dios, o sea, tú le sirves a Dios. Eso es devoto. Ahora, voto es como tú votar. Voto es como cuando tú vas, un ejemplo, a la elección y votas. Ahora, votos es cuando una gente se comprometía, o sea, le pedía algo al Señor en cambio de un ejemplo, yo di de Jefté, que fue alguien que peleó en la guerra. Cuando él estaba peleando en la guerra, como estaba difícil, él le dijo al Señor, Señor, si tú me dieras la victoria, yo te voy a consagrar lo primero, lo que me reciba en mi casa, en mi tienda. Una manda, es decir, no sé si te acuerdas de esa frase, cuando uno dice yo voy a cumplir una manda que le prometí a Dios. Una manda, Sí, no sé la definición de manda, ¿no? No sé si allá que se sí, dice porque así. eso, o sea, por eso le hago la pregunta, porque eso es lo que más uno pues, escucha cuando uno habla de cumplir, cuando Dios le regala, que uno le pide a Dios y Dios le hace los milagros y le regala lo que uno pide. Entonces Dios le dice, pues, como yo cumplí, yo prometí darle a No alcancé a escuchar, hermano Alexis. tiempo habla muy, muy duro porque estoy en una parte que entonces por eso que no me escuchan bien. El voto básicamente implica una promesa, pero a diferencia de la promesa que tú dices, Señor, yo te prometo que voy a hacer tal cual cosa, el voto, casi siempre la gente hace prometiéndole que si el Señor, como un trueque, como Señor, si tú me haces esto, yo te hago tal voto. O como sucedieron en alguna ocasión, que hay gente que hacían votos, como el nazareo que hablamos ahorita, que esa persona se dedicaba a los servicios del Señor, aunque no le correspondía, porque solamente a lo que les correspondía ser levitas era a lo del pueblo de Leví, de la tribu de Leví. Pero si en un ejemplo en una tribu había alguien que sentía o quería servir al Señor, él podía hacer un voto de nazariato, que es de apartarse de todo. Entonces, había una regla para ser nazareo o para convertirse en para ser nazariato, y esa persona tenía que hacer todo eso. Esa persona fue que decidió hacer un voto.
Eso igual como decimos, Ana, no sé si usted recuerda, Ana era la madre de Samuel, que fue el primer sacerdote de Israel, o fue el sacerdote que sustituyó a Elí cuando falleció. Él se crió en el templo, pero la mamá de él no podía concebir. Y ella fue un día al templo y empezó a llorar y le dijo al Señor que si el Señor le daba el privilegio de un hijo, ella lo iba a dedicar al Señor. Y después que ella lo tuvo, entonces ella lo llevó al templo y él se crió en el templo. Por ende, cuando Elí dejó de ser sacerdote, entonces quien ocupó ese lugar fue Samuel. Y Sansón, Dios lo eligió desde el vientre para ser nazareo. Eso fue, ya el Señor se comprometió, eso es otra cosa. Pero los votos, como le digo, son cosas que tú le prometes tú a Dios. Señor, mira, si tú me ayudas en tal o cual, en tal cual cosa, yo voy a vivir para ti. Señor, mira, si tú me provees de un vehículo, un ejemplo. Señor, mira, porque si tú me provees de un vehículo, yo voy a ir a la iglesia cada vez que haya culto. Ya tú estás haciendo un voto al Señor. Que en ese tiempo era voto, nosotros podemos también traducirlo como promesa. Pero muchas veces Dios te da el vehículo. Yo he oído hermanos que dicen, Señor, si tú me das un vehículo, yo voy a cargarlo hermanos que no tienen vehículo, a darle un aventón a su casa. El Señor te da el vehículo. Ya después, entonces tú no quieres montarlo, hermano, porque tú dices que te ensucian el carro. Entonces, esa promesa que tú le hiciste al Señor, ese voto que tú hiciste, de que si te suplió un carro, tú ibas a tratar de darle, como decimos aquí, raya a esos hermanos que no tenían vehículo. Después de eso se olvidó la promesa. Entonces, por eso es que dice que no seamos prontos para prometer, porque el Señor conoce la Ok, intención del corazón. No es lo mismo que tú decidas, "Ay, Señor, a mí me gustaría un vehículo", aunque tú tengas el anhelo de darle raya a algún hermano. Tú sabes, Señor, si tú me bendijeran con un carrito, Señor, tú sabes que yo lo necesito. Y después que el Señor te lo da, entonces ese sentir, tú dices, wow, déjame llevar a tal hermano que no tiene raya, déjame llevar a tal hermano. Entonces, por eso que dice que no debemos ser temprano para prometer, porque queremos algo. Y Señor, es como, no voy a usar ni esa palabra, como uno quiere como sobornar o manipular. Dios, ay, Señor, mira, si tú me das el carro, yo te prometo, o mira, yo hago un bueno, voto que yo voy a llevar a los hermanos que están sin vehículo. Ajá, después el Señor te da, y el Señor en su misericordia, Él sabe de que nosotros somos capaces. Él sabe, Él sabe de que nosotros somos capaces. Y a veces el Señor lo permite y nos lo da el carrito. Pero a mí la misma vez el Señor no quiere demostrar a nosotros que no le damos el aventón a los hermanos, no es por el carro. Entonces eso es lo que pasa. No sé si entendió lo que quise decir, si me entendió o comprendió lo que usted quería saber, hermano. ahí entendí algo más o menos también, sino que también eso me da para analizar también. Entonces uno Claro, pedirle a escuchando. Dios y devolverle a Dios. Entonces, es como uno, el ser humano, siempre es como lo dijera, pedir por interés. Pedir, o sea, me da cuenta que yo le pido a usted algo, de hermana, eh, yo quiero algo suyo a cambio, pero yo le daré esto y en yo recibirlo, pero yo no, o sea, recibirlo, pero no dar de corazón, devolver de corazón. Exacto. Por eso yo hice más o menos la pregunta y era pues, lo que usted me está diciendo sobre y algo y se lo da, pero después uno ya no recibe y ya uno no cumple Se nos olvida de lo que prometimos al lo Señor. que prometimos, exacto. Ujú. Así mismo Ya es. lo entendí un poco. En ese tiempo se hablaba de votos y en esto podemos traducirlo a promesas. Entonces, pero las promesas o votos, que en este caso es el voto, debemos de, cuando usted decida, no adelantarnos a prometer o a hacer voto, pero si lo hacemos, debemos cumplirlo porque el Señor toma muy en serio los votos que nosotros hacemos y saber que Dios es el Dios todopoderoso
el Señor es santo y que nosotros no estamos hablando con cualquier persona, sino que estamos hablando con el grande y que Él conoce la intención del corazón. Es mejor cumplir y no prometer y no prometer y no cumplir. Y nada, y los votos, ya vimos que de la única forma que se podían cancelar los votos era si el esposo no estaba de acuerdo. O el padre, y si entonces el padre o el patriarca de la casa no estaba de acuerdo con el voto y se cancelaba, entonces el pecado dice que caía sobre el patriarca de la casa. Nada, mis hermanos, hasta aquí espero que hayan entendido todo. Hermano Jorge, no sé si quiere abundar algo, hermana Elie, Lázaro. Amén. Bien. Gloria al Señor. Bien, damos gracias al Señor en esta preciosa noche, ¿verdad? Gracias a la maestra que tuvo hoy, el día de hoy, impartiendo esta enseñanza, hablando sobre lo que son los votos. Este capítulo, quiero hacer un breve aporte simplemente a lo que la hermana estuvo dando el día de hoy. Este capítulo de Número trata específicamente sobre los votos de los hombres, habla del voto de las mujeres, específicamente las mujeres solteras, las casadas y las mujeres divorciadas. También habla con relación a lo que es la responsabilidad y el cumplimiento de ese voto. Entonces, es muy bueno tener en contexto que todo lo que está hablando este capítulo está refiriéndose a este contexto. No tiene ninguna otra connotación. Le está hablando específicamente a ello. Por eso cuando leemos el libro del versículo 1, Moisés le dice, llama a los ancianos, a los líderes, para que ellos junten a todo el pueblo y le expliquen lo que ya Jehová le había dicho. Porque el voto es algo que es algo voluntario. El voto es algo voluntario. Cuando hablamos de voto, es una promesa voluntaria, un compromiso libre y totalmente deliberado. O sea, cuando una persona hace un voto, Dios no se lo exige, es Él que decide hacerlo. El voto también tiene algo específico, ¿verdad? Un propósito específico. Y generalmente es para alcanzar un objetivo o cumplir una obligación. Y habían consecuencias si una persona decía que iba a hacer un voto y no lo podía cumplir. A diferencia de un juramento es una declaración solemne. Cuando una persona hace juramento, está hablando de una promesa formal que lo vincula directamente. Es como cuando hace juramento, es cuando tú haces una involucración, es decir, tú haces un juramento invocando una autoridad superior. O, por ejemplo, estás en una autoridad, como decía la hermana, tú estás en un jurado y ahí tú te comprometes a decir la verdad. Tú no estás haciendo un voto, tú estás haciendo un juramento. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre los dos. Un voto es una promesa, mientras que un juramento es una declaración formal que es la que te vincula. ¿Ok? Entonces, esa es las dos cosas. Ahora bien, en el capítulo que estuvimos leyendo, algo que quiero aportar, y es que en el primer versículo, el hombre no se podía desvincular del voto. ¿Por qué? Porque no tenía nadie quien le pueda cancelar o revocar su voto. Por eso cuando agarramos y leemos el capítulo del versículo 30, el versículo 1, dice que cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eso era algo para el hombre. Ahora, cuando habla de la mujer entonces sí estaba obligada, aquella que estaba soltera,
su padre le podía revocar ese voto. Y cuando hablamos de las mujeres casadas, las casadas, su esposo podía revocar ese voto. Más sin embargo, si el hombre hacía un voto, nadie le podía revocar ese voto porque, valga la redundancia, era un hombre. Y el único que estaba por encima de él era Dios. Entonces, él no estaba sujeto a nadie. Entonces, la mujer era la que estaba sujeta. Y esa sujeción dependía siempre y cuando que en el momento que ella hiciera el voto, si el papá o el esposo no se lo revocaba, no podía él, después de que había pasado el tiempo, de querérselo cambiar. Él tenía que dejar que ella cumpliera con su voto. Entonces, había un voto para la mujer soltera, la mujer casada y también las mujeres que estaban viudas o divorciadas. Las mujeres que estaban viudas o divorciadas no tenían que pedir permiso, nadie se lo podía revocar. Si ella hacía un voto, ella tenía que cumplir con ese voto, ¿verdad? Y había una responsabilidad que era que si por alguna razón el padre o el esposo en algún momento determinado, después de haber dicho que sí, dice que no, la culpa de esa mujer ya no iba sobre ella, sino iba a ir sobre el marido o sobre el papá. ¿Por qué? Porque en un momento le dio la autorización y después de eso él se lo quiso cambiar. Quería hacer ese breve aporte a todo lo que estuvo hablando la maestra María Cristina en esta preciosa noche. También quería, amado, totalmente decirle que cuando usted está en un jurado, usted no tiene la obligación, en un jurado, no tiene la obligación de jurar. Aunque está ahí, la persona que va a atestiguar tiene un derecho que usted puede acudir a ese derecho. Usted como cristiano, usted no es que usted no va a venir y a decirle a la autoridad que usted no lo va a hacer. Simplemente usted va a acudir a lo mismo que dijo Jesús en ese texto. ¿Qué Jesús dijo? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. O sea, él dice, primeramente dijo, además habéis oído que fue dicho por los antiguos, no juréis si no cumplirás al Señor tus juramentos. En otras palabras, está diciendo como que anteriormente se había dicho que de la única manera que tú podías jurar era solamente si tú lo ibas a cumplir. Entonces Jesús en ese contexto lo que le dice, pero yo le digo, no juréis en ninguna manera, aunque tú lo vayas a cumplir o aunque no lo vayas a cumplir. Por eso él le dice de esta manera. Entonces le dice, no juréis ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero entonces aquí es que está la parte donde el creyente, el cristiano, tiene que acudir. Si usted está en un lugar y usted le dicen, usted tiene que jurar, usted le dice, no, yo no voy a jurar, yo voy a decir la verdad. Entonces usted lo que hace es que dice la verdad, se compromete a la verdad, porque eso es lo que dice la Escritura. El versículo 37 le da la solución. Le dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús? Jesús está enseñando que cuando a usted lo tengan que obligar para jurar, no jure de ninguna manera, de ninguna forma. El creyente no debe de jurar en ningún lugar. Amén. Usted lo que debe de hacer es decir, mire, yo no juro porque yo soy creyente. Ahora, yo voy a decir la verdad. Entonces, cuando usted dice yo voy a decir la verdad, ya ellos le van a entender. Entonces, usted no tiene ninguna obligación para jurar. Eso está totalmente denegado por la Escritura y eso fue lo que Jesús le está diciendo a ellos. Entonces, quiero dejar eso muy claro para que no vaya usted mañana a decir, oh, yo puedo jurar porque se dijo aquí que yo puedo jurar. No, de ninguna manera. Jesús lo estableció muy claro. No se debe jurar de ninguna manera. Y lo que el texto te dice es exactamente eso, que usted lo que debe de decir es sí, sí o no, no.
Entonces a usted, cuando lo lleven a un lugar, usted dice, no, mire, yo no juro. ¿Por qué? Porque yo soy creyente y eso no me permite a mí jurar. Yo no juro por ninguna manera. Ahora, lo que yo voy a hacer es que voy a decir la verdad. Ah, ok. Entonces a usted le van a dar derecho porque usted tiene derecho de hacerlo. Donde quiera que usted esté, el jurado nunca lo va a obligar a usted a hacer eso. Ah, usted tiene que atestiguar, usted no lo van a obligar por eso. Hay un derecho que le corresponde y no te pueden discriminar porque tú seas cristiano o no seas cristiano. No te pueden discriminar por color, no te pueden discriminar por raza, no te pueden discriminar por religión que tú vivas. Tu religión te la van a respetar. Entonces tú lo que tienes que, al final, el jurado lo que quiere es que usted diga la verdad. Y el Señor a nosotros entonces, el versículo 37 nos lleva a nosotros a decir la verdad. Quería dejar eso claro para que no haya ningún tipo de malentendido. Quiero Amén. saber si se entendió. Amén, amén. Yo lo que suelo hacer, hermano, es porque una vez me preguntó el juez que por qué yo quería afirmar y no jurar, porque la primera opción que ellos dan no es afirmar, la primera opción siempre va a ser el juramento. Exacto. Entonces, lo que yo les dije, mire, si quiere yo le abro la Biblia, esta misma Biblia que usted me está haciendo poner la mano encima, yo le puedo abrir esta misma Biblia y buscarle cuál es el versículo que a mí me impide como los principios cristianos que yo tengo. Entonces me dijo él, no, simplemente era curiosidad. Amén. Pero así es, mi hermano. Amén. Yo estoy con usted, mi hermano, de acuerdo en lo que usted ha dicho. Amén. Gracias, mi hermano. Realmente la escritura que lo dice. Usted ve, ahí mismo nosotros no tenemos, es algo que no podemos ignorar. Está ahí y bueno, uno nada más se ajusta a lo que dice la escritura. Decir algo diferente a eso, entonces tendríamos que borrar la Biblia y no podemos decir eso. Entonces, hago aclarando para que no se vaya a malinterpretar de que estamos diciendo de que se puede jurar. Amén. Bien, y nada, con relación al capítulo de hoy, es bueno entender cuál es el contexto de todo esto. Estábamos hablando de los votos que tenían que ver con quiénes tenían que ver los votos de lo que estamos hablando. Es una pregunta para todos. ¿Se fueron ya? No hay gente aquí. ¿Se fueron? Yo estoy, pero estoy laborando. ¿Cómo fue la pregunta, siervo de Dios? Sí, ¿cuál es el primer tema que se aborda aquí? O los votos. Sobre los votos, sobre la ley de los votos. ¿Voto y qué más? Juramentos. Y Amén. juramentos. Excelente, excelente. ¿Quién puede anular un voto en una mujer soltera? Su padre. Papá. Papá y su marido. Su padre. Muy bien, muy bien. Su padre. Si ella es soltera, su padre. Excelente. ¿Qué sucede si una mujer casada hace un voto? Pues entonces su marido es el único que puede como eliminar ese voto delante de Dios. Anularlo. Si a él no le parece bien. ¿No es? Excelente, muy bien. Así mismo es. La maestra dio una tremenda clase, se la saben todas. Sí, Bien. no, es que en verdad fue un tema que yo no entendí. No se apure, le voy a seguir, le tengo un par de preguntitas más ahí, pero lo demás, respondan todo. ¿Quién es responsable de cumplir esos votos, si es viuda o divorciada? La mujer. La persona. La persona, o sea, la mujer en este caso, la sierva. Bien, ¿quién más? Bueno, en verdad, si es viuda, sí, su padre también, si está vivo, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Bueno, Dania está en el hospital. ¿Qué dice Nina? ¿Qué dice Ilie? ¿Qué dice Lázaro? Abba, Mira, muchacho. abba. ¿Qué dice Manuel? Si es viuda, ella misma puede tomar su decisión.
Exacto. Bien, así mismo es, así mismo es. ¿Es la viuda o la divorciada? Excelente. La misma, la respuesta viene siendo la misma mujer. ¿Qué importancia se le da al cumplir votos y juramento en este capítulo? ¿Cuál es la importancia? De cumplirlo, de que cuando usted haga un voto, que lo cumpla. Cuando usted le hace una promesa a Dios, o sea, que usted la cumpla también. Amén, que cumpla su palabra. Excelente, muy bien. Muy bien. ¿Qué sucede si alguien hace un voto y no lo cumple? Ya está fallando a Dios. Se considera una falta íntegra. Exactamente. Muy bien. Déjame ver, le puse otra aquí. ¿A quién se dirige Moisés en este capítulo? Al pueblo. Al pueblo. Mm. No a los hijos de Israel. ¿Cómo así que a quién se dirige Moisés? ¿A quién él se le dirige? ¿A quién se dirige? Okay. Siervo, pero es que aquí se habló de Moisés. Espérese, déjeme leer otra vez porque aquí yo no. Sí, habló Moisés a los príncipes de las tribus. A los príncipes de las tribus de los hijos de Israel. Ay, perdón, es que la primera oración se me pasó. Excelente, excelente. Es que el hermano está preguntando de atrás para adelante. Ese siervo siempre no quiere, él no quiere turbar. Sí. Bien. ¿Cuál es el propósito principal de las regulaciones sobre los votos y juramentos? ¿Cuál es el propósito? Ay, el propósito, bueno, sí. que le seamos fieles cuando prometemos, cuando decimos algo, ¿no? Exactamente. Establecer el principio de responsabilidad. Muy bien. Amor. Establecer el principio de responsabilidad e integridad. Excelente. Amados, por lo visto, la enseñanza. Excelente. Esa sierva, póngamela ahí, por favor, la fanfarria ahí fuertemente. Gloria a Dios. Lo hizo muy bien, sierva. Sierva de Jehová. Ella casi no habla, nada más hasta que la huchan. Hasta que la apoyan. Bien, mis amados, vamos a despedir. Si Dios así lo permite, el día de mañana estaremos mirando la venganza de Israel contra Madián. Un capítulo muy serio ese. Aleluya. Versículo capítulo 31. Ya estamos llegando a la vuelta de terminar el libro de Números, donde usted va a poder decir: yo me leí el libro de Números entero y lo estudié capítulo por capítulo. Aleluya. Gracias, Amén. Señor. Gloria a Dios por eso. Ha sido una victoria. Bien, mis amados, entonces vamos a despedir en oración. Si nuestra hermana Diana nos puede despedir. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, una vez más delante de tu presencia estamos, Señor. Padre bendito, agradecidos una vez más, Padre Santo, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has sostenido, Padre de la gloria. En esta noche o ayer en la mañana donde mis hermanos se encuentran, Padre de la gloria, yo te doy gracias por ellos, gracias por permitirnos estar presentes en esta reunión, gracias porque ellos han tomado este tiempo para ti, Señor, en obediencia, Padre, a tu palabra, a ti, Señor, Padre de la gloria. Padre, te pido que seas tú, Señor, en cada uno de nuestras vidas, Señor, supliendo cada necesidad, cada hermano, Señor, a cada preocupación, Padre Santo. Tú conoces la vida de mis hermanos, Señor. Tú conoces, Señor, el esfuerzo que hacemos, Señor, al estar en este estudio, Padre Santo, diciendo no al sueño, diciendo no al cansancio, a tantas quehaceres, Padre Santo, pero tú nos has permitido, Señor, la bendición de estar aquí, Padre Santo. Padre, hermanos y yo te agradecemos, mis hermanos y yo te exaltamos, te glorificamos por los siglos de los siglos, Padre Santo.